Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este tu canal, tu casa, tu espacio, Luz para la Nación. Espero que cada uno de vosotros esté bien como yo lo estoy en este precioso día en la cual Dios nos ha bendecido. Hashem nos ha regalado este precioso día, agradable día y por ende estemos contentos. Hoy tenemos un estudio muy controversial, un tema que es sumamente controversial. Vamos a estar hablando de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué dice las escrituras acerca del diezmo y la ofrenda? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos que darla? ¿Tenemos que seguir dando nuestro diezmo? ¿A quién tenemos que darle nuestro diezmo y ofrenda? Vamos a estar hablando también acerca de cómo debo de ofrendar, con qué intención debo de ofrendar y con qué intención debo de diezmar. Así que por favor, quédate hasta el final. Por favor, comparte el vídeo si te gustó. Por favor, suscríbete al canal. No te cuesta absolutamente nada. Es simplemente dar un clip y compartir el video, darle un me gusta, comentar para el algoritmo y dar tu opinión acerca de este tema, ya que sé que yo no tengo la verdad absoluta y que muchas personas pueden opinar del tema y así llegar a una mejor conclusión. Cuando Jesús y los fariseos en los tiempos de Jesús le hacían preguntas constantemente, no eran para hacer sentir mal a sus compañeros, a los fariseos, a Jesús, al contrario, es para llegar a una mejor conclusión de la Torá. Entonces nosotros debatimos más que discutir para llegar a una mejor conclusión. No tenemos que pelearnos acerca que tú tienes la razón, yo tengo la razón. No, aquí queremos llegar a una mejor conclusión, ¿sí? Entonces aquí en estos debates, quien gana no es el contrincante ni yo, gana la sabiduría. Así que tu opinión también es importante y por medio de esto quiero dar mi granito de arena. Como siempre digo, si no tengo la verdad absoluta, pero por medio de las escrituras puedo tener un camino pues más claro para caminar. En esta serie la he titulado Los caminos de los justos, ¿sí? Ya que el justo tiene que transitar según el camino que se le ha asignado a aquella persona, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver qué nos dice las escrituras acerca del diezmo y la ofrenda. ¿Con qué cabanat, con qué intención debo de ofrendar? Vamos también, quiero aclarar algo, y es que el Dios de la Biblia versus el Dios pagano. El paganismo y la Biblia, o el paganismo y el Dios de la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre el paganismo y el Dios de la Biblia? Bueno, el paganismo, las personas le dan ofrenda a el Dios, ha dicho Dios luna o sol. Nuestros antepasados, ustedes saben que le daban ofrenda a diferentes dioses según pues la naturaleza. El Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la agricultura y todo eso. ¿Por qué ellos le daban ofrenda? ¿Y qué es el paganismo? ¿Y cómo yo puedo visualizar el paganismo? ¿Cómo puedo tener una idea más amplia del paganismo y qué es el paganismo? Lo siguiente es que el paganismo es cuando una persona le da un sacrificio a un Dios extraño para que ese Dios se lo devuelva, le devuelva con crece aquel sacrificio que él dio, ¿sí? Por ende, una persona, para explicarme mejor, una persona que le da al dios sol, al dios de la lluvia, ofrenda para que llueva, eso es paganismo. Entonces, porque tú estás dando un sacrificio por algo, no por agradecimiento, no, es por algo. Entonces eso es paganismo. Ahora, hoy en día existe también, lamentablemente, con una intención, se le da a Dios con una intención pagana, sea los diezmos, sea la ofrenda, sea el sacrificio, y lo que le están diciendo a Dios: yo te doy esto para que tú me dé o me lo multiplique por esto, sí, por una bendición. Y no es así. El Dios de la Biblia es el dueño del oro y de la plata.
Entonces, no hay manera de que yo, por medio de los sacrificios, tenga esa intención en el corazón para que Dios me lo devuelva con crece, porque eso es lamentablemente paganismo y no podemos malinterpretar este tema, porque claro, estoy viendo al Dios de la Biblia como un Dios pagano y no se puede ver así. Entonces eso es la diferencia del paganismo y de Dios. Tú o las personas de nuestros antepasados le daban al Dios tal para que lloviera, o sea, te doy esto para que haga esto. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia le doy por agradecimiento y punto. ¿Por qué? Porque es como dice el rey David, te damos de lo que tú nos das, una porción de lo que tú nos das, te damos. O sea, si Dios te da a ti el 100%, el rey David dice, pues te devolvemos de lo que tú mismo nos das a nosotros, porque tú, Señor, eres el dueño del oro y de la plata. Entonces, a ti no hay que darte nada, porque todo proviene de ti. Entonces, una persona, nuestros antepasados, pues le daban a sus dioses algo para que ese Dios le devolviera. Eso es el paganismo versus el Dios de la Biblia, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos trae hoy en la diapositiva. Siempre le pongo una diapositiva a ustedes para que vean que yo no me estoy inventando la cosa y lo veamos en las escrituras, ¿sí? Entonces ya tenemos una referencia. Que le doy a Dios no es para que Él me devuelva, porque todo es de Él, ¿sí? Le doy a Dios por agradecimiento, por las cosas que me ha dado, por las cosas que me sigue dando y por las cosas que me dará, porque todo proviene de Él. Lo voy a repetir una y otra vez, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una diapositiva, diezmos y ofrenda. La palabra para ofrenda o diezmo significa sedaká, es una palabra hebrea que significa solidaridad. La palabra sedakat es solidaridad, caridad. Y por medio de la sedaká yo estoy haciendo justicia. Los sabios dicen algo muy interesante acerca de esto. Y es que ellos dicen que las personas que mendigan en la calle, esas personas que ustedes ven ahí en la calle mendigando o pidiendo un pan o pidiendo dinero para sustento de ellos, el que es probado no es esa persona. La persona que está siendo probada somos tú y yo, así como lo escucha. Los sabios dicen, los pobres somos nosotros, no son ellos. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo, yo tengo 3 pares de zapatos y hay una persona viene a mí y me está dialogando que necesita un par de zapatos, que no tiene par de zapatos, yo no puedo decirle como Santiago dice, ¿no? Nos aconseja, no lo mande a orar, porque eso sería pues hipocresía. Entonces, ¿qué dice Santiago? ¿Qué nos recomienda el apóstol Santiago? Nos dice, si tú tienes 3 pares de zapatos y alguien viene a ti, dale uno de ellos. Y Jesús se va más allá y dice, si tú tienes pues 2 túnicas y alguien que viene y tú ves que necesita una de esas 2 túnicas, dale una y quédate con la otra. Entonces, claro, es dar, no simplemente es recibir de Dios. Yo tengo que lo que yo recibo de Dios, entonces tengo que dar una parte de lo que recibo de Dios, ¿sí? Entonces tengo que dar una parte de todo lo que recibo de Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, lo que se llama mucho como el Antiguo Testamento, se habla de que los diezmos era agricultura y ganadería, ¿sí? Se daba a través de un porcentaje de la agricultura y la ganadería. Entonces, hoy en día la persona, yo sé que la mayoría no cultivamos y no somos ganaderos, pues ¿qué tenemos que hacer? Podemos dar nuestro diezmos y ofrenda, según mi opinión, no simplemente a una institución, no simplemente a una denominación religiosa, se puede dar también a aquel necesitado, que dicho sea de paso, lo vamos a ver que dice las escrituras acerca de a quién era dirigida los diezmos y la ofrenda, señores. Entonces no está hablando simplemente a una denominación,
no está hablando que era simplemente al templo, no está hablando que era simplemente al tabernáculo que hizo Moisés, sino que tú lo puedes dar al pobre, lo puedes dar según las escrituras, que la viuda, al pobre, al huérfano, al levita, lo puedes dar a quien tú veas donde esté la necesidad, ¿sí? Entonces no es simplemente en el templo que se daba las ofrendas o el diezmo. Entonces dice aquí, así, Sedacat significa justicia y solidaridad y caridad. Cuando la Biblia habla de justicia, sean justos, está hablando de Sedacat, no simplemente no de un justo y tal, no. Está hablando de dar, ¿sí? Está hablando de dar. Porque las personas, nosotros, lo que recibimos de Dios y nos lo quedamos todo, lo que le estamos diciendo al cielo y a lo espiritual es que somos egoístas. Y nosotros tenemos que recibir, pero también dar. No estoy hablando de dar de una manera desordenada. No, estoy hablando de dar de una manera justa. Por eso dice la Biblia justa. ¿Qué es justo? Darle a cada quien lo que les corresponde de una manera medida, de una manera pues equilibrada, ¿sí? De una manera justa. No es que tú vayas a dar todo lo que tienes. Si lo quieres darlo, allá tú. Pero lo que dice las escrituras es que tú tienes que darle al aquel que necesita de una manera equilibrada. Porque el que da más de lo que tiene va a empobrecer. No puede dar más de lo que tiene. ¿Por qué? Porque eso te va a empobrecer a ti y a tus generaciones. ¿Sí? Entonces, solidaridad, Sedacat, ¿no? Él dice la Biblia que, los sabios dicen que el sustento, el fundamento son los justos, ¿no? Y los justos tienen que caminar con justicia. Y esa justicia ya hemos dicho que tiene que ver con tu dar lo que tú recibes de Dios una parte. Das una parte de lo que tú recibes de Dios. ¿Por qué? Porque si no doy, pues estoy actuando con egoísmo. Vamos a ver lo que dice las escrituras. El primer diezmo que menciona las escrituras. Voy a ir rápido y claro y preciso, porque yo sé que tu tiempo es oro y más que oro es vida. Por ende, yo quiero también recalcar algo, y es que como mi tiempo es vida, tengo que tratar, ¿no? Cuando yo doy algo, estoy dando pues vida, no estoy dando tiempo, ¿no? No simplemente estoy dando tiempo o dinero, porque cuando tú das algo, compras algo, según Pepe Monjica, que esto me quedó en la mente, él dice que cuando una persona compra algo, da algo, no está dando el papel simplemente, no está dando los zapatos, no, está dando vida, porque para tú adquirir ese dinero, tuviste que invertir tiempo, dedicación, entrega. Y por ende, y ya hemos dicho que el tiempo no simplemente es tiempo, el tiempo es tu vida. Cómo tú administras el tiempo, ¿no? Y eso quiere decir, ¿no? Que el tiempo es tu propia vida. Entonces, cuando tú das algo, pues está dando vida. La vida, el tiempo que tuviste que invertir para adquirir algo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el diezmo y la ofrenda. Génesis capítulo 4, verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de su ofrenda, de su oveja, de los gordos de ella. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Trajeron 2 ofrendas según el tiempo que tenían que ir a depositar esas ofrendas. ¿Por qué? Porque Abel trabajaba en la tierra, en el campo, y Caín trabajaba en
en la tierra y Abel trabajaba como ganadero, sus ovejas y todo eso. Entonces, ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué? Ustedes o yo creía que Dios mismo pues miraba con desagrado la agricultura y no es así. Por ende dice la Biblia claramente: y aconteció andando el tiempo que tenían que llevar sus ofrendas delante de Dios, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice una ofrenda, no dice la mejor ofrenda a Dios, dice una ofrenda. Y Abel trajo también lo primogénito de sus ovejas, de los más gordos de ellas, la perfección para Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero dice, la Biblia nos dice que, vuelvo y repito, que Dios es mayor aquel que le da oveja que aquel que le daba, por ejemplo, berenjena a Dios. No. Es la kavaná, intención del corazón. Vuelvo y repito, yo no le doy a Dios para que Él me multiplique con esa intención no egoísta. Yo le doy a Dios por agradecimiento, porque yo recibo de Él y por ende le tengo que dar lo mejor a Dios. Y aquí vemos que una persona viene, está necesitada de un sustento y yo le puedo ayudar. Yo no le voy a dar lo que está roto. No vale así. ¿Por qué? Porque según como yo le dé a mi prójimo, ¿no? Según pues está mi corazón. ¿Sí? Entonces, claro, una vez Dios se quejó y le mandó a decir al pueblo de Israel a través de su profeta: vayan y lleven la patiquebrada a sus príncipes a ver si la van a tomar. Vayan y llévenle la ofrenda que ustedes me traen a mí, a ver. Entonces, aquí vemos, ¿no? Con esa intención, porque que Caín podía dar algo mejor a Dios. Dios sabía, Elohim sabía que Caín podía dar algo mejor y no lo hizo. Pero con respecto a Abel, Abel sí dio lo mejor. Sí dio la gorda, la primogénita de sus ovejas, lo mejor. Y eso hace la diferencia. No es que Caín, porque era agricultor y Abel, perdón, era ganadero. No, nada de eso. Es porque Abel se esmeró para darle lo mejor a Dios. ¿Sí? Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Esto le dijo Melquisedec a Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí voy a hacer una aclaración según mi perspectiva, cómo yo puedo visualizar esto, lo que hizo Abraham con Melquisedec, con el rey de Salem, cuando éste le dio la bendición sacerdotal a Abraham. Miren qué pasa aquí. Más adelante o más atrás, el capítulo 14 habla de un botín, ¿sí? Los reyes que secuestraron a Lot, que secuestraron a Sodoma y a Gomorra, también se llevaron los tesoros de Sodoma y Gomorra y de las demás naciones que habían secuestrado estos reyes. Me explico. Cuando un rey iba a conquistar un territorio que no le pertenecía, no simplemente se llevaba a la familia, se llevaban también los tesoros. Y por ende, cuando Lot está secuestrado y también su familia, va a Abraham y saca a Lot de aquel lugar y los rescata, y se lleva también a Abraham lo que esos reyes le habían quitado a las demás naciones, a Sodoma y a Gomorra. El oro, la plata que tenían, todas esas cosas. Entonces, saca a Lot y también lo interesante es que se lleva también lo que ellos habían tomado de Sodoma y Gomorra. Por eso es que cuando Abraham se le presenta al rey de Sodoma y al rey de Gomorra, le dice el rey: llévate todo lo que tú quieras. ¿Y qué le responde Abraham? Dice: no me llevaré nada para que después tú no digas que tú me has enriquecido y que yo me he enriquecido con esto tesoro.
que no me pertenecen, sino al pueblo. ¿Sí? Miren lo justo que era Abraham. Dice, más te ruego que le pague a aquellos que fueron conmigo a conquistar o a sacar este botín, les pague algo por ello. Págale a ellos, pero a mí no. El lema es que de este 10% que Abraham da fue del botín que él recuperó para Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, Melquisedec en ningún momento le dijo a Abraham que se lo diera. Salió que de Abraham. Por ende, yo le dije anteriormente que esto, lo diezmo y ofrenda, tiene que ser no por obligación, no por imposición, sino por agradecimiento. Por agradecimiento lo doy. ¿Por qué? Porque de Él recibimos todo y por ende de lo que recibimos le damos. Eso vamos a hablar más adelante. Diezmos y ofrenda en Génesis 24:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Aquí está hablando lo contrario del paganismo. Porque el paganismo da una ofrenda para recibir, para luego recibir, con la intención de recibir duplicadamente. Pero Jacob no está haciendo eso. Jacob está haciendo lo contrario. Él está entendiendo lo que dijo David, señores. Pongan mucha atención. Él no está haciendo una mentalidad pagana. Él no tiene una mentalidad pagana. Él no está sembrando, no, después que Dios tal, le multiplica. No, Él está haciendo lo contrario. Y Él está diciendo, lo que yo voy a recibir de ti, el 10% te voy a dar. Dice el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, si no tengo nada, pues no voy a dar nada. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Está diciendo, si tú me das, pues yo voy a apartar. Lo contrario del paganismo. Yo doy algo para que me den. No, no. Jacob está haciendo, pues, yo recibo y te doy. Miren, por ejemplo, el caso de las ofrendas que iban y los diezmos que llevaban el pueblo de Israel. Recuerden, 3 veces se tenían que peregrinar a Jerusalén y llevar los diezmos y la ofrenda. Pero estos diezmos y ofrenda eran según la posesión de cada persona. No nos equivoquemos con eso. Yo escuché de un amigo mío decirme que en mi país hay una congregación que le está exigiendo el 15% del diezmo. Ya no es el 10%, como dice la Biblia. La Biblia dice el 10%. Ya le subieron 5%, ahora es un 15%. Y donde nosotros podemos ver en las escrituras que Dios le decía al pueblo, según lo que tengan, sus posesiones me van a ofrendar y me van a diezmar. Un agricultor, pues, le ofrendaba o lo diezmaba a Dios según su agricultura que Dios le había dado en aquel entonces, ¿no? El ganadero igual. Y aquel pobre, ¿qué tenía que ofrendar? Agricultura. No podía dar esa cantidad, señores, porque Dios es un Dios justo. Entonces, ojo con esto. Dios es un Dios justo. Y Dios sabe que tú no puedes pasar tu límite. Por eso son 10 diezmo, la parte de diezmo, o el diezmo quiere decir 10, el 10% de lo que tú tienes. La ofrenda es voluntaria. Según pues como tu corazón es voluntaria la ofrenda. Entonces, vemos aquí el meollo del asunto.
Porque Dios sabe que si da más, no puede sustentar a los tuyos. Si tú das más del 10%, hay gente que dice, que tiene esa intención, yo no sé, que dice, pues como yo me voy a sacrificar y hay gente pactando y venga predicador que le dicen, no quiero hablar, no me gusta hablar de esto, pero hay que hablarlo. Y viene el predicador y pacte con el Señor y tráigale $1,000, 1,000 euros, 1,000 tanto, y Dios se lo va a multiplicar, y pacte con Dios y pacte con tal. Paganismo, puro paganismo, puro paganismo. Porque, vuelvo y repito, no le estoy dando a Dios con un corazón agradecido. Le doy a Dios cuando a mí me imponen, cuando la persona trabaja o el predicador con la psicología, mire que haga esto, pate con Dios, Dios le va a multiplicar tal. Estoy haciendo el Dios de la Biblia, que no es así, es un Dios pagano. Entonces, ofrende esto, ofrende lo otro, ofrende reloj tal, de oro, ofrende tal. Están tratando de manipular con la psiqui del ser humano. Y como sabe dónde baila el perro, pues lo hacen. ¿Y cómo baila el perro? Y por eso lamentablemente lo hacen. Y Dios le dice, dame simplemente el 10%. No puede dar un pobre más de lo que tiene, no puede pasar su límite, porque ¿cómo va a alimentar a su familia si da más? ¿Qué lleva en la mesa el padre de familia? ¿Qué va a llevar? No va a dar nada si lo da todo. Entonces Dios es un Dios justo. Por eso dice Proverbio, no seas tan sabio ni tan justo. Ojo aquí, no sea tan sabio ni tan justo. ¿Sí? Entonces 10%, si lo puedes dar, y a quien quiera darlo, si es a una organización venérica para cáncer, lo puedes darlo. Si a un pobre, si es a alguien que no puede estudiar, que quiere avanzar, délo sin ningún problema, que para eso es el diezmo y la ofrenda, desde anteriormente hasta ahora. Primera de Crónica dice, capítulo 29, verso 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Voluntariamente, Señor, está diciendo David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Aquí es el punto. Dice, pues todo es tuyo, Hashem, y de lo recibido de tus preciosas manos, lo que yo recibo de ti, eso te doy. 10%. Ofrenda, pero voluntaria. Y aquí tenemos que trabajar las personas, cada alma, conscientemente. Porque yo ofrendo no por imposición, no por obligación, no por maldición. Ofrendo por amor y por agradecimiento. Así de sencillo y así de claro. ¿Sí? Y David entendía esto. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Yo repito esto porque es que para que se nos quede en la mente. Mi pueblo, para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes, ofrenda, diezmo. Pues todo es tuyo y todo lo que recibimos de tus manos te devolvemos a ti. Todo. Y eso es la intención de Jacob, cuando él dijo, Jacob en Génesis capítulo 28, verso 20, dice Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y si no tengo nada de momento, ¿qué le voy a dar? Entonces, todo lo que me diere, y todo recibimos de él. Y por medio de dar, se da acá, yo hago teshuvá, un retorno hacia el camino que tengo que transitar. Vuelvo y repito, el pobre no son ellos el que pide. Los pobres somos nosotros. Los necesitados somos nosotros, señores. Cuando usted le da algo a alguien, el necesitado simplemente no es él, es usted. Usted es el que necesita dar y él necesita recibir. Es usted que necesita. Soy yo que necesita dar. ¿Sí? ¿Por qué existe tanta pobreza? ¿Por qué existe tanto pobre?
Y aquí hay un detalle muy interesante que quiero compartirlo con cada uno de ustedes. El pobre existe, perdón, por ti y por mí. Nosotros que tenemos esa obligación de darle al pobre, de bendecir a la viuda, al huérfano, nosotros, la humanidad. Nosotros, como nosotros, según la Biblia, somos representantes del reino de Dios, entonces tenemos que traer el sustento de Dios hacia la humanidad, hacia los pobres. Entonces, el pobre no es simplemente aquel que pide, el pobre soy yo, porque también necesito dar de lo que recibo de Dios. ¿Sí? Seguimos. No quiero alargarme mucho. ¿Para qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Lo que se llama como Antiguo Testamento, o lo que conocemos como Antiguo Testamento. Números 18, verso 16, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. 26, así hablarás a los levitas y le dirá: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Incluso esto es una instrucción dada por Dios al pueblo de Israel y específicamente a los levitas. Le dicen: miren, cuando ustedes entren, levitas, a la tierra prometida, ustedes el tercer año que estén cosechando y sembrando y traigan los diezmos y las ofrendas al tabernáculo, al atrio, ustedes el diezmo del diezmo van a dar. O sea, incluso los levitas. En Números 18, no tengo la Biblia aquí, pero en Números 18, 21, verso 21, dice que los diezmos y la ofrenda eran para los levitas y los sacerdotes. Y eran también para las viudas y los huérfanos. Deuteronomio 26, verso 12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tu fruto en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita. Oigan esto, lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a las viudas. Y para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Para que ellos también puedan comer en sus ciudades y sean saciados. ¿Sí? Entonces, no doy por manipulación, no doy por obligación, no doy porque alguien me está diciendo darlo para que sea bendecido. No, ya yo soy bendecido. Yo doy por amor a Dios y por agradecimiento. Hay gente que están confundiendo, vuelvo y repito, el Dios de las Escrituras, la buena intención, y se están malinterpretando las cosas y están diciendo: te doy tanto para que me devuelva con creces. Que no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios no es un limonero, ¿sí? Entonces, hay otras personas que están enfocadas pues en las cosas superficiales, en lo material. Y ahí tienen una cáscara en lo material y lo material. Dios me bendice y tal y esto y lo otro. Sí, ya yo soy bendecido. Desde antes de la fundación del mundo, tú y yo somos bendecidos, ¿sí? Entonces, le damos por agradecimiento a Dios. Vamos a seguir. El diezmo, mírenlo aquí, el diezmo en número 18, 21. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en cual sirve el ministerio de la tienda de reunión. Ellos tenían su trabajo. Aquí, dicho sea de paso, voy a aclarar algo. Ustedes saben muy bien que las tribus, el reinado de Israel se dividió en dos partes: reinado del sur y reinado del norte. El reinado del sur era algo sencillo, se quedaron los levitas y Judá. En el reinado del norte se quedaron las 10 tribus, ¿sí? Y estas 10 tribus no se sabe dónde están, fueron esparcidas, las tribus perdidas, esparcidas por todo el mundo. Quizá usted y yo, pues conocida como la tribu de Efraín, quizá usted y yo estemos en esa tribu, seamos de esa tribu, porque no se sabe dónde están, ¿no? Las dos tribus, se dice, se han conservado más.
¿sí? Entonces, estas 10 tribus, dicen los sabios que Dios fue que diezmó estas 10 tribus. Fue un diezmo de Dios, ¿no? Se diezmó esas 10 tribus, porque fueron 10, ¿sí? Están regadas por el mundo. Y Dios volverá, hay una promesa, a reunir estas 10 tribus, ¿no? Y seremos un pueblo unido nuevamente para adorar a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces, miren aquí, Isaías 58, verso 6. Por eso es que quizá a veces nos podemos desviar sin querer. Isaías dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Este no es verdadero ayuno, o la buena cabana, o la buena intención. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz. Miren la promesa que hay aquí, tan poderosa y tan fuerte. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Tu justicia delante de ti, sedacá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué promesa tan poderosa. Ustedes leen el 58 y la gente en el norte estaba malinterpretando las cosas. ¿Por qué? Porque ellos creían no, que simplemente era el ayuno físico, que yo no estoy en contra del ayuno, pero Isaías, Dios por medio de Isaías le aclara el panorama. Dice: no es este el verdadero ayuno, el verdadero diezmo, ¿no? Que comparta, que dé, porque el pueblo del norte tenía una tierra más fértil, y por ende, por tener una tierra más fértil, pues era más próspero en esa área. Pero claro, es como derramar agua o echar agua a una cisterna rota, como dice Jeremías, ¿no? La intención que tenían era una intención incorrecta, ¿sí? Por ende, a veces podemos tener buenas intenciones, pero eso no quiere decir que sea la correcta. Como David, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Malaquías, lo que está mal interpretado para mí es Malaquías 3, 9 al 10. Ya hemos dicho, el reinado de Israel está dividido en Malaquías. En Isaías, cuando Isaías habla, está dividido. Ya está dividido de reinado del norte y reinado del sur. ¿Y qué estaba pasando en Malaquías 3, 9 al 10? Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación. Aquí muchas personas se agarran y dicen: mira, si tú no diezmas, eres maldito. Tú no haces esto, eres maldito. Si tú no haces lo otro, tratando de meterle cuco a la gente, como decimos en mi país. Tratando de meterle terror, y no le dicen: mira, hazlo por agradecimiento y por amor. ¿Estoy en contra del diezmo? No. Lo único que estoy en contra es de la forma que se le está enseñando y inculcando a la gente. Que lo hagan por obligación. Eso no es así. Dice: vosotras la nación toda me habéis robado. Las 10 tribus. Malaquías se está refiriendo en este entonces a las 10 tribus. Y como podían diezmar, entonces Dios le dice, como podían ofrendar, como era una tierra fértil, entonces Dios le dice: vosotras la nación, está hablando de una nación específica en aquel entonces, toda me habéis robado. Toda la nación de Israel, Efraín, 10 tribus me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y allá alimento en mi casa. ¿Y para quién está este alimento? Dios no necesita, señores, de ofrenda ni de diezmo. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. Él no necesita eso. ¿Y por qué debo diezmar? ¿Con qué intención debo diezmar? Esa es la pregunta del millón. ¿Y por qué Dios me dice a mí que tengo que diezmar? ¿Y por qué Dios le dice al pueblo de Israel que debe de diezmar? Si Dios no necesita lo mío. Aquí va el meollo.
Y es que cuando Dios le dice a una persona, le pone en el corazón dar algo, no, ojo, estoy diciendo no a simplemente una denominación religiosa, tú lo puedes dar a una asociación para una ayuda de cáncer, de cosas que ayuden, ¿no?, a los niños. No estoy hablando simplemente de un dar a una institución religiosa, ¿sí? Entonces está diciendo, aquí se está midiendo el grado de espiritualidad cuando habla de diezmo y ofrenda, ¿sí? Cuando Dios habla de diezmo y ofrenda, vuelvo y repito, está hablando, está diciendo el lenguaje del cielo, está diciendo, yo no lo necesito, porque yo soy dueño de todo, del oro y la plata. Yo repito mucho las cosas para que se nos quede, porque hay gente que dice, no, que Dios no necesita, es verdad. El necesitado soy yo. De una forma u otra, yo no le sirvo a Dios por beneficio simplemente, o no le servimos a Dios por beneficio. Le servimos por amor y por agradecimiento. Amor y agradecimiento, ¿sí? No, que están robando y tal, esto y lo otro, el diezmo no lo doy y tal, por eso. Pero que vuelvo y repito, el que están procesando es a ti y a mí. El que están viendo el nivel espiritual, ¿dónde estoy? Por medio de diezmo y ofrenda es a mí. El que están probando a dónde está, hasta dónde yo le soy fiel a Dios, es a mí, no es Dios, no es a Dios, ¿sí? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y al alimento, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora, el que ofrenda de corazón agradecido, ¿quién se beneficia? Al que yo le estoy dando, sí, pero ¿quién más se beneficia? Yo mismo. Porque dice Dios, hay una promesa, y dice, Jehová de los ejércitos, si no os abrirá la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí es, señores, hay que despojarse, ¿no?, de lo que tenemos que despojarnos, no de todo. Lo que Dios está diciendo, mira, de lo que yo te doy, despoja una parte. Y esa es la verdadera bendición, porque las bendiciones tienen que fluir. Y yo no puedo simplemente abarcar para mí todas esas bendiciones que provienen de Dios. Porque un trabajo, cuando tú tienes un empleo, dale gracias a Dios por eso. Y fue Dios que te le dio. Porque ¿quién te dio el intelecto? La sabiduría para tú estar ahí. ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te levanta cada mañana? Es Dios, ¿sí? ¿Quién te da esa gracia con tu jefe? ¿Quién te da, ¿no?, esa facilidad de tú, pues, emprender o estar en aquel lugar? Es Dios, ¿sí? Nosotros simplemente somos canales de bendición. Entonces, yo tengo que retenerlo, no toda esa bendición, sino dar una parte de esa bendición y la otra, el 90%, ¿para quién es? Para mí. Y dice, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque Dios piensa en todo, tanto en rico como en pobre. Éxodo 35, verso 29, de los hijos de Israel, así a hombre como mujeres, todo lo que tuviera corazón voluntario, Señor, de los hijos de Israel, así como hombres, mujeres, todo lo que tuviera corazón voluntario para traer para toda la obra que el Eterno había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová. Aquí Moisés no tuvo que imponer con terror, con miedo, no. Si yo de verdad estoy agradecido, voy a dar esa ofrenda con amor, no para que Dios venga y con la intención de que me multiplique como jajot y todo, no. Esa es una persona ya egoísta, porque quiere recibir y no quiere dar. Y si da, es por una intención para él mismo, con una mala intención de recibir multiplicado. Venga, y doy para recibir para mí.
¿no? Y ir acumulando, acumulando, acumulando. Y no es así. Entonces, trajeron ofrenda voluntaria. Señores, aquí lamentablemente se lo digo con toda humildad, ¿no? Y es lo que quizá voy a poner la cámara, porque me gusta visualizarlo a ustedes y ustedes me visualicen a mí, que quizá muchas denominaciones lamentablemente se han desviado. ¿Por qué? Porque, claro, están jugando mucho con la psicología del ser humano. Yo siempre le digo a la gente, mire, cuando usted dé algo, siempre lo voy a decir, si usted tiene en el corazón dáselo a una persona que incluso no vaya a una congregación y lo necesite, que incluso no vaya a una denominación y lo necesite, hágalo, déselo, perdón, délo sin ningún problema y no se sienta culpable. Al contrario, usted se va a sentir que usted está haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Si usted ve a alguien en la calle y está pidiendo un pan para comer, un sustento, déselo sin ningún problema. Ah, no, que lo tengo que llevar porque me han dicho en la congregación. Ya eso son cosas suyas, ¿sabe? A quien se lo da, yo no me voy a meter en nada de eso porque no quiero tener problemas. Pero si usted tiene ese sentir de darle, ¿no? Ofrenda, un diezmo al necesitado, a la viuda y tal, al pobre, ya verá cómo usted se va a sentir. Ya verá cómo ese respaldo divino, esa multiplicación vendrá, porque hay muchas personas que esperan una multiplicación financiera, una bendición financiera cuando da algo. Y a veces esa bendición financiera o esa bendición no venga financieramente, venga que Dios te dé salud, que Dios te dé fuerza, que Dios bendiga a uno de tus familiares, que Dios bendiga a uno de tus hijos. No vendrá simplemente como yo, esa bendición, como yo lo esté visualizando. El cielo te puede sorprender y por ende no lo dé con esa intención, ¿no? Bueno, como yo doy mi finanza será multiplicada, porque no, esa bendición puede venir de otra manera, señores, ¿sí? Por eso tiene que estar abiertos los ojos, ¿sí? Entonces, sobre este tema. Vuelvo aquí, no se me vayan del vídeo. Es un estudio un poco extenso, pero lo estoy haciendo con buena intención de que podamos pues tener una referencia de este tema. Y entonces la Biblia habla también del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús le dice a los fariseos, lo elogia, le dice pues sigan diezmando, ¿no? Y ofrendando. Pero ¿por qué mucha gente dice, bueno, pues tenemos que seguirlo haciendo? Claro que sí, si tienes ese sentir, hazlo. Y porque Jesús lo dio y porque los fariseos lo siguen dando. ¿Por qué? Porque existía todavía el templo. Pablo, Rashaul, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, él no habla de diezmo, él habla de ofrenda voluntaria. Él creo que ustedes lo pueden buscar, él no habla de diezmo, él habla de ofrenda voluntaria, siempre ofrenda voluntaria, generosidad de corazón, no lo generoso de corazón y tal. Jesús habla de diezmo, ¿por qué? Porque el templo estaba, y como estaba el templo todavía estaba la ley de diezmar, tenían que diezmar, porque ¿de qué vivían los levitas y los sacerdotes sino del diezmo? Ese era su paga, según las escrituras, esa era la paga, ¿sí? Pero Abraham no era judío, no estaba la ley y diezmó, sí, pero era un diezmo que ustedes lo pueden ver, que ya lo hemos dicho, del botín, ¿no? Quizás no era ni de él. Sí, pero el lema es eso, señores, que todo lo que ustedes hagan, lo hagan con buena intención, no confundiendo el Dios pagano con el Dios de la Biblia, no confundiendo un paganismo con el Dios de la Biblia, ¿sí? Doy por agradecimiento y con gratitud, no por imposición, por obligación, me siento obligado por darlo, mejor no darlo. Si me siento obligado, impuesto por algo, por una denominación, mejor no darlo, porque es que
la intención está conectada también con el cielo, ¿sí? Los pensamientos están conectados con el cielo. No simplemente por darlo y salir, lo di y ya está. No, todo está conectado, ¿sí? Lo puedes dar a tu denominación. Si te está alimentando espiritualmente de ese lugar, daslo. Yo no estoy diciendo que no. Sí, lo que digo, que tengamos mucho cuidado con la intención que damos los diezmos y la ofrenda, ¿sí? Con agradecimiento, intención perfecta. Por amor, intención perfecta. Por beneficios, siempre, pues ahí hay que tener cuidado, porque no le sirvo a Dios por beneficio. Ya yo fui bendecido y hay muchas personas me dicen, ¿cuál es el beneficio de hacer esto, de dar el diezmo? ¿Cuál es el beneficio de guardar el Shabbat, por ejemplo? Entonces me está dando a entender que esa persona sirve a Dios simplemente por beneficio. Vendrán beneficios, sí. Buscar el reino y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar primero lo de arriba. No simplemente, no te hablo inverso, buscar lo de abajo, lo material. No, buscar lo de arriba, ¿sí? Y las cosas, claro, serán añadidas. Pero no con esa intención de beneficiarme y acumular y no soltar una parte de lo que recibo de Dios, porque todo proviene de Dios. Bueno, pues nada, shalom, espero que por favor te suscribas al canal, que es de gran ayuda y de gran bendición para mí, y va a ser de gran ayuda para muchos que están hablando de este tema tan controversial. Recuerda que tu Dios es único y tú eres único y única. Shalom.